En Convénceme se busca promover el pensamiento crítico y la libertad de expresión de una manera sana, académica y divertida. Farid, muchas gracias por estar aquí. Yo sí tenía algunos problemas yo soy contrario al aborto, digamos, por varias razones. Y claro, la eutanasia a veces se le equipara con el aborto, pero para mí sí es distinto porque ya hay una voluntad de la persona de decir yo quiero morir en esas circunstancias. Sin embargo, mi preocupación es qué mensaje le damos a la sociedad de darle la alternativa de morir. O sea, si es que morir debería ser vista como una alternativa, sí o no. A ver, dos cosas. Primero, cuando utilizaste el concepto persona, claramente estás poniendo el límite alrededor del aborto. A los 2 meses de embarazo no existe una persona en sentido técnico. Por eso el aborto se puede discutir y también en ese sentido que tú planteas por el concepto de persona, el concepto de ser humano, el concepto de viabilidad, etcétera. Entonces ahí también se puede debatir el tema, pero claro, este no es el tema de debate. Ahora, cuando aceptas la eutanasia y aceptas que una persona tome la decisión de terminar su vida porque o solicitar terminar su vida porque está teniendo una enfermedad grave e incurable con dolores intensos que afectan claramente su calidad de vida, su dignidad, o porque tiene una lesión, no estás dándole a la sociedad un mensaje sobre la muerte, estás dándole un mensaje a la sociedad sobre la libertad personal. La libertad de una persona de decidir en qué condiciones y bajo qué condiciones quiere morir cuando sabe que la muerte, todos vamos a morir. O sea, simplemente es un tema de cuándo y por qué. Una persona que está enferma gravemente, que tiene dolores intensos, sufrimientos intensos, que toma esa decisión, lo que le estás diciendo a la gente es que las personas pueden decidir, es la libertad a decidir. No tiene que ver con normalmente no es la defensa de la muerte. Es la defensa de la decisión de una persona sobre cómo vivir y en qué condiciones morir, que pueda organizar su vida, despedirse, pueda poner en orden sus cosas y pueda tomar esa decisión que le hace que corte su sufrimiento y su dolor. Hay versiones del mundo que dicen que el sufrimiento es parte de el desarrollarse como ser humano y es parte de las cuestiones que tienes que atravesar y que tienes que aceptar. Pero yo creo que al contrario, la eutanasia es una opción, porque es una opción que expresa este deseo de defender la autonomía de las personas, más que la muerte. No se trata sobre la muerte, se trata sobre la libertad. Y yo sí estoy de acuerdo en eso y también por eso el tema del aborto para mí es distinto porque tal vez no tienes tú la decisión, digamos, si es que te asesinan o si es que terminan con tu vida o no. Pero claro, en la eutanasia ya es un tema más de voluntad, de yo decido si es que termino con mi vida o no. Pero más que nada es una pregunta para el debate. ¿Cómo funciona en la eutanasia? Tú no puedes, digamos, decidir tú a suicidarte, a autosuicidarte, o es cuando hay casos ya que no tienes movilidad o algo que necesitas de una asistencia. Porque yo pienso, o sea, digo, si es que tú quieres terminar con tu vida, ¿por qué lo hacemos como un marco legal que lo justifique y no solo terminas con tu vida tú y te suicidas? O sea, primero porque la eutanasia está considerada como parte de una práctica médica. O sea, cuando tú tomas la decisión de solicitar la eutanasia, lo que estás pidiendo es que un médico asista en tu proceso de muerte. Y eso implica que alguien que sabe, que tiene entrenamiento, que conoce, pueda acompañarte a una muerte sin dolor o una muerte que no sea una prolongación de tu sufrimiento, porque el suicidio, que es posible, bueno, el suicidio tiene implicaciones porque la persona que se suicida no necesariamente tiene conocimientos técnicos. Entonces, los métodos, las formas que lo hace pueden ser muy complejas, muy violentas. Esto es un tratamiento médico, es como un tratamiento más. En el caso de la eutanasia como tal, ya te digo, es un tratamiento y por lo tanto lo que estás pidiendo es que te acompañen. Hay una forma que es el suicidio asistido, que no es lo mismo, que es cuando te dan los medios para que tú ejecutes tu decisión. Y puede ser que en muchos países eso esté parcialmente aceptado, pero en el Ecuador eso sería un delito. Sería instigación, auxilio al suicidio y sería un delito como tal. Entonces la eutanasia, te digo, es visto más como un tratamiento, como un procedimiento médico que tiene sus características. Y por eso es que requieres un marco estatal, porque el que te acompaña o te auxilia estaría eventualmente
castigado, si no estaría la autorización de la eutanasia, como homicidio. O sea, sería un homicidio. No quiero dejar pasar lo que dijiste del aborto respecto a sí, en principio se mete un interés de proteger la vida del que está por nacer y hay un interés de mantener esa vida, pero la pregunta es qué pasa cuando la mujer va a morir eventualmente por el embarazo, qué pasa si fue violada, qué pasa si efectivamente sabes que el producto del embarazo es inviable y que genera problemas de salud. Entonces normalmente eso está asociado a otras cosas, a otros derechos que están jugándose, están interrelacionados. Sí, también en la eutanasia es igual, hay otros derechos en juego, hay derecho a la libertad personal y también la idea absoluta, ya te digo, de la autonomía, de la posibilidad de tomar decisiones en ciertas condiciones. Y bueno, yo soy sumamente liberal y estoy de acuerdo en esa idea de que el Estado no tiene por qué decirte cuándo, si quieres morir, por qué el Estado te va a prohibir, pero yo sí hago una diferencia entre lo que, digamos, ya el marco legal y lo que se promueve ya moralmente, digamos. Entonces, no sé si estás de acuerdo en esta idea de, es legal la eutanasia, pero no debe ser promovida o no debe ser algo que damos como una opción viable a todas las personas, que sea como en última instancia. Se habla ahora de eliminar el dolor en vez de terminar con la vida. Y creo que podría ser algo más factible que simplemente dar como opción el morir. O sea, porque el tema del aborto y de la eutanasia para mí es el tema de la vida. La vida vale mucho y morir no es como una opción, por lo menos en mi forma de ver, no es una opción que tiene un valor tan trascendental como vivir, sea en las circunstancias que te toque. Y sí veo un poco esa concepción del dolor como una forma de crecer como persona, lejos del dolor físico que no he sentido y entiendo que puede ser fuertísimo y esas cosas ya uno no puede meterse porque no ha vivido. Pero a veces el dolor sí puede ser una forma de crecer trascendentalmente y en vez de verlo como tengo dolor, elimino mi vida, ¿por qué no agarro el dolor, cargo ese dolor y sigo adelante? Y en vez de asistir para morir, asistimos para cargar el dolor. Esa es como mi visión. Bueno, quienes defienden los cuidados paliativos mantienen tu posición, ¿no es cierto? Que es que el Estado hay que acompañarles a que bajar la intensidad del dolor o que se pueda manejar el dolor. Pero aquí el tema no es que se promueve la muerte, lo que se promueve es la libertad personal. Si una persona quiere sufrir y enfrentar el dolor y quiere que le acompañen en ese dolor, puede hacerlo. Y en el ejercicio de la libertad de una persona que tiene unas ciertas condiciones concretas, porque volvemos al mismo tema, tiene que ver con las condiciones, la salud, la lesión irreversible, etcétera, y condiciones de esa vida que la persona puede decidir morir, es parte de esa libertad. Entonces, aquí no estamos debatiendo si alguien que quiere sufrir y quiere tener dolor, puede sufrir y tener dolor. Porque eso no es, la eutanasia no es una obligación, es una posibilidad que las personas tienen. Y esa posibilidad tiene que ver también con la obligación de darte un tratamiento médico adecuado, un cuidado paliativo adecuado, cómo acompañarte en el proceso de decisión. Moralmente creo que lo más importante es defender la libertad de la persona que está sufriendo intensamente y tiene una enfermedad irreversible, incurable, a que pueda tomar esa opción, esa decisión, porque si castigas ya estás evitando que esa persona pueda tomar la decisión. Al contrario, si permites la eutanasia, estás permitiendo que escoja entre la opción A o B y no porque por el Estado y por el castigo está obligado a hacerlo. Igual que en el tema de lo que tú acabas de decir, nuevamente regresamos al tema de la vida de quién. Si la vida de la madre, la mujer va a morir, estaría bien que yo escoja mediante el derecho obligarle a que mantenga el embarazo a pesar de que va a morir. Es la opción, es la despenalización del aborto, tiene que ver con también esas consideraciones morales, ¿no? Con esas elecciones. Sí, yo también creo, yo estoy de acuerdo con eso de que si la vida de la madre está en peligro ya es un tema de, no sé si se puede llamar así, de autodefensa. Incluso si es que alguien te va a atentar a tu vida, yo sí creo que está justificado poder atentar contra la vida de esa persona. Pero lo que mencionabas de darle la libertad, yo sí estoy de acuerdo con eso completamente, pero a mí me preocupa, no sé si aquí en Ecuador cómo fue el tema de ¿está legalizado o despenalizado? Despenalizada la eutanasia, pero el lobbying que se hace alrededor de la eutanasia para eliminar como a personas de edad mayor. Esa es la preocupación que me da. O por ejemplo, el tema de la salud mental, que ya se utiliza la eutanasia o el suicidio asistido para eliminar a las personas que tienen depresión, ansiedad. O sea, ¿qué diferencia hay entre el dolor mental y el dolor físico? Y si ya aceptamos que es viable morir por un dolor físico, ¿por qué no aceptamos que es viable morir por un dolor emocional?
Yo no conozco ninguna sociedad democrática contemporánea que promueva el uso de la eutanasia o el uso del suicidio asistido como forma de eliminar enfermos físicos, personas mayores o personas con dolencias psicológicas. Solo conozco, y a las personas que conozco que defienden que pueden pedir la eutanasia en condiciones personales muy complejas, donde la calidad de vida es muy mala. Y en todos los países se prohíbe expresamente que se autorice a personas con depresiones intensas o personas que están pasando por procesos intensos mentales complejos a someterse a la eutanasia, porque se considera que no hay libertad de opinión, o sea, que no hay consentimiento libre. O sea, no hay un libre consentimiento. Si estás pasando por una depresión, estás afectado por la depresión y no tienes la claridad para tomar esa decisión. Entonces, ninguna cosa que se plantee el terminar seres humanos porque tienen una condición que no nos guste, estoy de acuerdo. Por eso te digo que para mí la base de la defensa de la eutanasia es la base de la libertad personal, de la decisión. Y limitado también, porque tampoco puedes abrir esta cuestión de porque es un tratamiento médico, entonces estás autorizando a tomar la decisión, pero al mismo tiempo estás despenalizando, dejando de castigar a quien provoca la muerte. Entonces esta es una excepción. Pero no, de ninguna manera. Y que yo conozca sociedades democráticas, contemporáneas, democráticas, y especialmente los países donde hay la eutanasia, todos son países que tienen un estándar de protección de los derechos. No digo que el Ecuador sea el caso, pero si tú ves, la mayor parte de países que han despenalizado la eutanasia son países que tienen buenos sistemas de salud, altos estándares de libertad personal, de bienestar, y no están incluidos los casos que tú dijiste en ningún caso. De hecho, incluso en Holanda, donde es un país muy liberal, conozco casos de personas que tenían enfermedades que no calificaban para someterse a la eutanasia. Casos de enfermedades muy graves, cáncer avanzado, etcétera, que no les autorizaron, porque los requisitos que se hacen son muy estrictos. Gracias, Farid. Sí, yo también creo que debería ser los requisitos muy estrictos y más que nada que no abra la puerta a estos casos de dar ese mensaje de me estoy sintiendo mal y la opción es morir. O sea, que no sea ese el mensaje. Y a veces si el Estado lo legaliza, se da ese mensaje, en especial a las futuras generaciones que ya crecen con una ley que permite que hagas eso. Es lo único que me preocupa, porque siento que siempre es mejor vivir que morir. Es una decisión que cada persona toma sobre cómo lleva su vida, pero insisto, la eutanasia está muy vinculada a ciertas condiciones, muy reglamentadas, y yo no creo que aceptar que se puede practicar la eutanasia sea abrir la puerta a la muerte, ¿no? Esa es la famosa idea de la pendiente resbaladiza, que una vez que abriste la puerta a la eutanasia empiezan a sumarse así cosas, cualquier tema o cualquier causa para solicitar la eutanasia. Las estadísticas no dicen eso. No dicen que los países donde se ha legalizado la eutanasia después hay una lista inmensa de razones por las cuales puedes someterte. Normalmente son países donde se limita o se restringe. Al regularse se limita las posibilidades, y lo que hace es evitar lo que mucha gente ha practicado la eutanasia en el Ecuador en secreto. Ahora las personas que quieren hacerlo tienen que pedir autorización. Entonces tal vez le estás dando el mensaje contrario, que es puedes ejercer tu libertad personal cuando cumples ciertos requisitos y no tanto puedes hacer cuando tú quieres. Eso. Muchas gracias, Farid. Gracias por estar aquí. Gracias. Ya que la eutanasia ahora es legal en el Ecuador, ¿cómo se puede conservar que no haya abuso sobre el uso de la eutanasia en personas que posiblemente quieran tener esto, pero no es específicamente ellos quienes están decidiendo? A ver, una de las cosas que la sentencia de la Corte estableció es que tenía que demostrarse, bueno, hay la eutanasia directa y a través de otra persona. En el caso de la directa es la persona que puede emitir su consentimiento y que sea ese consentimiento libre y espontáneo e informado. Implica que, claro, aparte de las condiciones objetivas, porque hay una condición objetiva. Las condiciones objetivas serían la enfermedad grave incurable o la lesión grave e irreversible. Eso sería la condición objetiva. Después hay un elemento que es mixto, digamos que sí, que es el dolor, el sufrimiento,
que hay una parte donde uno objetivamente puede saber que una enfermedad o una lesión genera sufrimiento físico, dolor, pero también cómo la persona lo percibe. Pero para consentir hay que demostrar que estás debidamente informado, que ese consentimiento es libre, espontáneo, y eso pasa ya por una evaluación de un tercero, porque no bastaría que tú declares eso. A mí me preocupa más que el tema del consentimiento libre e informado, me preocupa más los casos de terceros aceptando la eutanasia indirecta. O sea, la declaración de un tercero que solicita la aplicación de la eutanasia sin que el paciente haya expresado previamente su voluntad y sin que en ese momento pueda expresar voluntad. Esa me genera más preocupaciones. Porque si no hay un registro de la voluntad del paciente, hay que demostrar efectivamente que la situación que se encuentra es de tal naturaleza que sería legítima. Entonces, esa segunda me provoca más. Porque toda la parte de la expresión de voluntad que está acompañada por un informe es menos complicado. ¿Tú no crees que habría un abuso en ese sentido al momento que no está tipificado específicamente en ese caso de un tercero, como posiblemente como tú decías de la familia o algo así, que tal vez por las herencias o algo así, para hacerlo súper dramático? A ver, primero insisto que hay condiciones objetivas que son permanentes y no se modifican, digamos, que es grave, incurable, lesión irreversible. Si una persona no puede expresar voluntad, significa que ha perdido de alguna manera la comunicación con su mundo circundante, y ahí hay la distinción, donde si la persona expresó su deseo y lo dejó registrado, lo que pasa me parece a mí que debería ser como un estándar en el país, que emitamos testamentos vitales con sentimientos previos, y sí, en el caso de los familiares sí podría haber abusos, y ahí viene el tema de la ley y los reglamentos de aplicación de la eutanasia, que deberían ser capaces de identificar las razones por las cuales puedes emitir y quiénes pueden emitir. Si es bajo sospecha de que es por un interés de otro tipo, no debería ser posible. Muchas gracias, Farid. Yo voy a meter mis argumentos que salen desde mis creencias, porque no se me ocurren otros argumentos como más generales. Ya, yo pienso que las personas deberían nacer naturalmente y morir naturalmente. Entonces, sí siento empatía por las personas que deciden tomar esas decisiones y lo respeto. Tampoco pienso que debería crearse una política pública que no les permita, tomar decisión sobre su propia vida, pero sí pienso que tenemos que vivir la vida como Dios nos mandó a vivirla. ¿Tienes algún...? Primero, siempre hay que recordar en el contexto del debate, ¿no es cierto? El contexto del debate dice que estamos en un Estado laico, que básicamente es un Estado que respeta a las personas en cuanto a sus convicciones personales y el deseo de esas personas de vivir de acuerdo a esas convicciones. Pero que la convicción individual que nace de la religión o una ideología o una forma de ver el mundo no puede ser la medida de la vida de los demás. Por lo tanto, en un Estado laico lo que se busca es reglas que garanticen ciertos valores que se protegen o ciertos valores que uno defiende. En primer momento, claro, se protege la vida, ¿no es cierto? Tanto se protege la vida que hay delitos varios, no uno, muchos delitos que castigan el atentar contra la vida de otra persona en distintas circunstancias. Castiga la instigación al suicidio o el acompañar a un suicida, auxiliar a un suicida que cumpla su cometido. Entonces, jurídicamente está protegida la vida. Ahora, también en ese contexto hay que proteger la autonomía personal, es decir, la posibilidad de tomar decisiones sobre su propia vida, y también en ese contexto hay que proteger lo que sería una noción de dignidad personal. Si una persona está sufriendo, si una persona sabe que tiene una enfermedad que no se va a curar, que le provoca dolores intensos, que debido a esa condición no tiene una vida que sienta que vale la pena vivir, lo que la eutanasia reconoce es la posibilidad de la persona decidir.
aceptar la eutanasia o que la eutanasia se haga. Solamente te quiero hacer notar una cosa. Si una persona decide suicidarse, la persona que intenta el suicidio, la tentativa de suicidio, no está castigada. Respetas la posibilidad de que esa persona tome esa decisión, que no le sanciones. Bueno, ahí hay una discusión sobre que el sujeto pasivo y el activo son la misma persona, entonces, que como difícilmente castigar. Pero si tú te enfermas, eres una persona adulta y tienes una enfermedad que no sea contagiosa, que no genere un problema público, y decides no realizar el tratamiento, nadie te puede obligar. Entonces, la eutanasia está en la dimensión de la libertad personal, respetando las convicciones de cada persona a decidir cómo vivir su vida y las convicciones que informan su vida. Pero una convicción religiosa como yo creo que Dios dio la vida y Dios quita la vida es una convicción que te sirve personalmente, pero que no es extensible o puedes extenderle a otros. Entonces, parte del debate sobre estos temas es reconocer, o sea, parte de las respuestas del debate es reconocer el derecho de las personas a decidir cómo quieren vivir, pero no pueden decidir cómo los demás deben vivir de acuerdo a sus convicciones. Para eso está el derecho. La verdad es que sí, tienes razón, o sea, igual me quedo con mis creencias, porque son mis creencias, pero sí, tienes razón, uno no puede extender como lo que una piensa sobre el resto, pero igual me da pena. Entonces, esto ya es como una pregunta más específica. Una persona decide aplicar eutanasia, ¿cuál sería el término? A ver, desde la perspectiva objetiva, digamos, nuevamente, desde la perspectiva externa, es un procedimiento médico. Porque en el Ecuador, como está... A ver, la eutanasia es una excepción o una causa de justificación al castigo de homicidio. El delito de homicidio dice que la persona que prive de la vida a otra persona será sancionada con una pena de 10 a 13 años. Pero la norma ahora dice, excepto en los casos de eutanasia por la cual una persona que sufre enfermedad grave, incurable o lesión grave e irreversible, que cause intenso sufrimiento y exprese su voluntad de acogerse a la eutanasia, lo puede hacer. Y ahí no se castiga al médico, porque el que está excepcionado del castigo es del médico. Entonces, lo que la sentencia dice es que una persona que tiene estas condiciones puede pedirle a un médico someterse a la eutanasia. Ahora, los reglamentos, o sea, las normas secundarias que han ido desarrollándose a partir de la sentencia establecen ciertas condiciones. Por ejemplo, que se demuestre que es un consentimiento libre, informado, espontáneo, no obligado. Y eso exige la mayor parte de los reglamentos que haya ¿cómo se llama? Un examen a la persona, un examen de que efectivamente no está afectado por ninguna cosa. También esas normas dicen que los médicos tratantes deben decir que la enfermedad es grave e incurable. Y también dice que debe haber un comité que examina las condiciones de la persona cuando solicita la eutanasia. Entonces ahí hay una serie de requisitos actuales. El problema del requisito del Ministerio de Salud, del reglamento del Ministerio de Salud, es que el Ministerio ha incluido requisitos que no estaban en la sentencia. Por ejemplo, que la enfermedad debe ser grave, incurable y debe ser terminal, que es distinto a que sea grave e incurable, porque grave e incurable no tiene que ver con que una enfermedad sea terminal. Terminal significa que es inminente la muerte producto de la enfermedad. Entonces hay una serie de requisitos. Ya se han hecho 2 casos conocidos de eutanasia, y se conocen otros casos donde los requisitos son demasiado burocráticos y como que han limitado la posibilidad. Y digamos, a la hora cuando, digamos, alguien decide someterse a la eutanasia y hay familia detrás y hay problemas de dinero, lo que sea, ¿cómo el gobierno puede regular eso? ¿Me explico? Entiendo, a ver. Para responderte habría que diferenciar el caso de la emisión directa de consentimiento, que significa que la persona que desea someterse a la eutanasia expresa claramente su consentimiento, y en ese caso pasa por un examen sobre si su consentimiento es libre y voluntario. Entonces, esa es la manera de garantizar que, independientemente de los intereses de terceros, esa es la expresión de voluntad. El segundo caso es el que es más complejo, ¿no? El segundo caso, que es cuando una persona
otra persona emite la solicitud de eutanasia, es decir, un tercero emite eso, ahí hay un problema más complejo, porque es el de determinación, pero entendería que los exámenes médicos y la evaluación del caso reduciría el riesgo. No lo va a eliminar nunca, pero reduciría. ¿Y cómo la gente, no sé, el Estado estaría seguro de que no hay una manipulación por detrás? Bueno, pero primero siempre tienes que tener noción de lo que es el consentimiento informado. Cuando una persona emite un consentimiento, significa primero que tiene claridad sobre qué está consintiendo y las implicaciones de lo que está diciendo. Y eso pasa por algunos temas. Uno, que tiene la habilidad psicológica, la habilidad mental para tomar esa decisión, tiene la edad, la madurez, tiene la claridad para hacerlo. Por ejemplo, la lucidez, en casi todos los países el protocolo dice que las personas deprimidas o con depresión crónica o depresión clínica no pueden emitir consentimientos, porque la depresión hace que tu perspectiva no sea libre totalmente, ¿no? Después, que esos consentimientos no sean producto de coacción o de presión o de terceros intereses que te estén forzando a tomar la decisión. Y eso tiene que ver ya más con cuestiones de tu entorno, ¿no es cierto? No estás sometiendo a la eutanasia porque tu familia está preocupada económicamente porque va a costar muchísimo dinero la enfermedad y mantenerte, sino porque realmente tu deseo es someterte al procedimiento. Entonces, ¿es posible como reducir el riesgo? Pero nunca podrá formarse que hay cero riesgo, ¿no? O sea... Gracias. Nada, o sea, yo pienso que realmente la eutanasia sí debería ser legal, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, pero obviamente también bajo ciertos, puede ser como límites, o sea, regularizada. Tampoco es como que se puede permitir cualquier cosa, como cualquier cosa en el mundo, todo tiene ciertas regulaciones. Entonces, yo creo que bajo ciertas regulaciones sí debería ser legal. Estoy de acuerdo contigo, Anaí. De hecho, la defensa, primero la eutanasia siempre está asociada a ciertas condiciones sobre tu calidad de vida y tu condición de vida. O sea, primero no es una decisión abierta sobre terminar la vida, sino asociada a una condición personal. Y esa condición personal siempre, al menos en los países donde se regula, requieren algo. Por ejemplo, en Holanda está enfermedad grave, incurable, lesión grave, irreversible, pero también ahí está regulado y cada vez se acepta más lo que es como este cansancio vital, cuando la gente ya está muy mayor y ya tiene una condición de vida compleja, pero también incluso está muy detallado cómo se lo puede hacer. En el Ecuador solamente puedes hacerlo por enfermedad grave, incurable, lesión grave, irreversible, con sufrimiento intenso, los dos casos. Y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno habla de eutanasia, está pensando siempre en el auxilio de un tercero y en estas condiciones. Porque para eso está el suicidio, digamos, si una persona quiere acabar su vida por cualquier razón, no está sancionado el suicida. Al quien se sanciona es al que instiga el suicidio o el auxilio al suicida. Pero en el Ecuador la persona que intenta no lo hace, pero estoy de acuerdo contigo, no es ilimitado. Pero ahí sí quiero agregar algo de lo que tú habías dicho, por ejemplo, me parece que fue Holanda, que decías que justo las personas, por ejemplo, ya de una mayor edad, pueden acudir a esto, y eso no está aquí en Ecuador. Yo no sé cuál es tu opinión aquí en Ecuador. O sea, yo pienso que hasta cierto punto sí se podría también legalizar un poco eso, igual regularizándolo, porque tenemos bastantes personas de tercera edad que muchas veces no tienen gente que los cuide, no están felices y muchas veces ni siquiera están viviendo, están sobreviviendo. Entonces, yo creo que no sé si tal vez eso también se podría considerar aquí. Lo que pasa es que yo creo que la respuesta debería empezar por el tema de lo primero es la obligación que tenemos todas las personas de cuidar a las personas grandes y a los enfermos. O sea, más bien ahí como que, al contrario, la presión debería ser para que tengan lo que necesitan, primero. Pero claro, después viene la discusión de que si alguien totalmente lúcida, de manera lúcida, clara, no porque le falte cosas o porque
no tenga cosas, sino porque quiere tomar esa decisión, lo pueda hacer y ser protegido, creo que se podría regular. Ahí hay un problema práctico que es cuando uno defiende la eutanasia no defiende porque le guste la muerte, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que se quiere reconocer los derechos de las personas, la libertad personal a tomar decisiones, como un tratamiento médico, una cosa así. Pero claro, en ese caso que tú acabas de plantear, primero hay que agotar todas las posibilidades para que la persona esté protegida, acompañada, cuidada, y después que efectivamente pueda emitir la opinión, su consentimiento en condiciones que se garantice ese consentimiento claro. Pero sí, no estamos listos, ¿no? Ahora sí, lo que tengo que decirte es que si la eutanasia en caso de enfermedad grave incurable tuvo la oposición que tuvo menos de lo que se esperaba, porque la verdad es que cuando empezamos el caso siempre estuvimos pensando con la idea de que había mucho más gente en contra. Nos sorprendió la cantidad de gente que estaba a favor. Era porque como lo planteamos y como lo planteó Paola Roldán, que es quien empujó el caso inicialmente, estaba muy claro. Los porqués estaban bien claros. No sé qué más decir, pero... Gracias, Anaí. Igual usted, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Bueno, básicamente mi posición sería de que la eutanasia sí debería ser legal en el Ecuador porque considero que es un derecho de cada persona. O sea, simplemente el poder decidir sobre su vida y pues tener como que la elección de que si yo no me siento a gusto con mi vida, ¿por qué me tendrían que limitar? O sea, ¿por qué me tendrían que penalizar por ello? A ver, la eutanasia no está ligada a la decisión absoluta de cortar la vida, digamos. O sea, no hay la eutanasia, desde el mismo concepto que es buen morir, no está asociado al deseo de morir en general, sino al deseo de terminar la vida porque hay ciertas condiciones de la persona, sea de salud o físicas, que le hacen que su vida tenga unas condiciones insoportables o que no quieren mantener. Entonces, claro, hay que dividir. Claro, desde la perspectiva de la libertad personal, alguien puede decir, la gente tiene posibilidad de suicidarse, tomar la decisión. Y el suicidio asistido, el suicidio no es lo mismo que eutanasia, porque implica siempre el auxilio de un tercero en ciertas condiciones, la eutanasia. Y esas condiciones siempre están asociadas a condiciones extremas, o a condiciones extremas de salud, en condiciones extremas físicas. Entonces, sí es la eutanasia una expresión de libertad, de autonomía personal, pero también es una expresión asociada a algo muy concreto. No es de generar el deseo de morir. Ahora, un adulto, y eso es una cosa que se ha conversado con las otras personas antes, un adulto puede tomar la decisión de no aceptar un tratamiento médico, incluso a sabiendas que el no someterse a ese tratamiento médico le puede causar la muerte. Entonces, normalmente cuando uno debate eso, lo debate desde la perspectiva de la posibilidad de la persona de decidir recibir o no ciertos tratamientos médicos o ciertos acompañamientos. Y la eutanasia es eso, es parte de un procedimiento médico también. Pero entonces no es la libertad absoluta de quiero morir. Pero entonces, ¿por qué le pondríamos limitaciones al hecho de que, por ejemplo, yo estoy sufriendo, yo me siento mal o simplemente no me siento de acuerdo con tener esta enfermedad X que no me tiene una incapacidad general de más de un 90, 80%, pero simplemente no me siento bien y pues a mí me gustaría tener la decisión y la potestad de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí quiero tomar mi vida y simplemente dejarla y por eso me sometería a la eutanasia. O sea, sería para mí una de las expresiones, como habías mencionado, de la libertad, digamos, las más altas, pero sin embargo también es como que el sentirme pleno con mi vida. Si no me siento pleno, entonces ¿cuál es el sentido de la vida? Pero para eso hay otras cosas, digamos, la eutanasia tiene un objetivo bien concreto y conceptualmente está ligado a estas condiciones de vida complejas y enfermedades y lesiones. Si eventualmente no estás contento con tu vida, hay otras opciones que no tienen que ver con la eutanasia. ¿Me entiendes? Si una persona decide suicidarse, no la puedes evitar. Lo que puedes hacer es instigarle al suicidio y no puedes auxiliarle. Pero la eutanasia está dirigida a otra cosa, ¿no? Está dirigida... Hay países donde, hace un rato conversamos, donde el cansancio vital es considerado una justificación para la eutanasia.
pero no estarías apoyado por el procedimiento médico ni las reglas, porque aquí hay que aclarar, la eutanasia implica que recibas un procedimiento, o sea, una asistencia de un profesional de la salud para terminar tu vida, y que el profesional de salud realice el procedimiento. La otro procedimiento, que es el suicidio asistido, que es que alguien te acompaña a suicidarte, pero tú tomas la decisión. Y el resto de casos no están dentro de la hipótesis. Pero claro, planteas un tema que hay un debate complejo sobre cuál es el límite de la libertad personal respecto a su propio cuerpo y su vida. Y sociedades como la nuestra ponen límites mayores a esta posibilidad. Yo no estoy muy claro de generar protecciones jurídicas de ese tipo de decisiones. Creo que tal vez lo que no puedes hacer es sancionarle a la persona que hace, que es como lo que pasa con el suicidio, que no puedes sancionarle, pero promover o promocionar o instigar o acompañar le veo más complicado. Claro, yo consideraría que, o sea, en ese sentido, como que atribuir algún tipo de responsabilidad y todo eso a la persona como que está acompañando al, digamos, agente de salud, o bueno, el experto en salud, el médico que pues ayuda a este sometimiento de la eutanasia, obviamente tendría algún tipo de consecuencias, pero de alguna manera, si es que no existe alguien que le apoya, alguien que pueda estar ahí, o sea, yo diría como que primero va a morir solo, básicamente. Entonces es como que creo que algunas personas, si es que obviamente requiere y decide instaurarse en este concepto, en este método para poder finalizar su vida, sí sería bueno de que tenga la certeza de que pues, o sea, primero va a ser indolor, o sea, porque lo que buscarían es un método de simplemente irse sin sentir algún malestar, algún tipo de dolencia ni sufrimiento. Entonces yo considero que por ese punto también podría ser factible la eutanasia, y pues necesitas la garantía de un médico o de un especialista en salud para que pueda garantizar esa ida sin dolor. Entonces, como tal, igual yo le veo que sí se requiere, pero sin embargo, o sea, como que eliminar estas trabas jurídicas que pueda haber en el momento de acusar a esa persona al médico, y como todo, de algún posible homicidio. Entonces ese sería un problema. Pues estamos cambiando un poco el debate, ¿no es cierto? Porque tú estás planteándome ya no algo que está asociado directamente al concepto básico de eutanasia, que es esta voluntad de morir porque tienes una enfermedad grave, incurable, lesión grave, irreversible, que te provoca un intenso sufrimiento y que afecta tu calidad de vida, una vida digna. Ya estás planteando que sería un supuesto mayor de autorización de auxilio médico o de auxilio profesional para personas que quieren terminar con su vida. Esa es una cosa que la verdad no lo he pensado a detalle. No lo he pensado a detalle en sentido más conceptual, o sea, no lo he pensado a detalle en sentido de las implicaciones. Siento yo que muchas veces muchas personas pueden tener la idea de la muerte muy marcada porque están pasando por procesos de depresión o por procesos mentales complejos, y no significa eso que necesariamente puedas aceptar esa voluntad. ¿Por qué? Porque cuando estás pasando por procesos depresivos o procesos mentales complejos, no tienes la claridad para tomar esa decisión. Entonces creo que hay que distinguir entre la posibilidad de decidir de manera informada, libre, espontánea, libre y no sujeto a una presión o a una situación que te hace no comprender claramente lo que estás decidiendo porque estás pasando por algo temporal que te afecta o algo más permanente que te afecta esa comprensión. Entonces me cuesta más porque en una sociedad donde hay muchas personas que tienen enfermedades mentales que les hace ver el mundo de manera compleja, difícil, que afecta esa comprensión, pero claramente tienen una enfermedad porque están pasando por una depresión grave que está diagnosticada, etcétera. Aceptar la hipótesis que estás planteando es un poco más compleja, ¿me entiendes? Porque ¿cómo garantizas que efectivamente la decisión que esa persona está tomando no se deba a circunstancias coyunturales pasajeras que si tendría otra información o tendría un acompañamiento no tomaría esa decisión? Eso me preocupa. Eso, ¿me entiendes? Es como que no lo he pensado a detalle, pero cuando me dices, inmediatamente pienso en esto, en el momento en que vivimos y la cantidad de personas que tienen
depresiones o que están pasando por momentos difíciles y que inmediatamente piensan en la muerte como una posibilidad. ¿Esas personas están consintiendo efectivamente? Eso me preocupa. Esto respecto a la posibilidad de dejar abierto, no eutanasia, sino la posibilidad de que las personas decidan terminar con su vida y que reciban auxilio, y que el que auxilia esa situación no reciba un castigo, porque es lo que estamos planteando, ¿no es cierto? Porque claro, el suicida que toma una decisión no puede ser castigado. Si no lleva a términos en tentativa y queda vivo, no le van a castigar. Pero lo que estás planteando es una cosa de auxilio médico profesional para que desarrolle esa acción. Ese es el problema, ya te digo, respecto a la voluntad. Entonces, muchas gracias.